¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Asociación para la Excelencia Académica. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy hablaremos sobre un muy interesante tema que es la reforma en materia de derechos humanos, la cual pues ha impactado fuertemente nuestro ordenamiento jurídico y ha generado mucha polémica en torno a distintas disposiciones que fueron modificadas del texto constitucional y algunos párrafos que se adicionaron al mismo. Para hablar de este tema, de este tan interesante tema, nos acompañan el día de hoy dos especialistas en materia de derechos humanos. El primero de ellos, el doctor Hugo Ramírez García, quien es director del Instituto Panamericano de Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Guillermo. Y el segundo de ellos, el maestro Héctor López Bello, quien es investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana y a quien agradecemos también su participación. Muchas gracias. Soy yo, muchas gracias. Y si ustedes no tienen mayor inconveniente, les propongo que iniciemos el diálogo ante la ley. La primera pregunta que me gustaría hacerles es sobre los antecedentes de esta reforma. Yo no tengo en la cabeza próxima un tema que se hubiera tocado en materia de derechos humanos reciente. Quizás el anterior fue por ahí la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, en ese sentido, doctor Ramírez, me gustaría que nos explicara por qué esta reforma en materia de derechos humanos. Gracias, Guillermo. Pues efectivamente, la reforma es una renovación del ordenamiento jurídico mexicano. El primer paso fuerte que se ha dado es la reforma constitucional y como antecedentes, pues podríamos abrir múltiples ámbitos para hablar precisamente de antecedentes. Por un lado estaría el ámbito internacional, o sea, la reforma no se explica sin una presencia del Estado mexicano en múltiples litigios que tienen como objeto los derechos humanos y en los que el Estado mexicano ha estado involucrado sobre todo como parte demandada. Entonces, instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha postulado al Estado mexicano la necesidad de transformar su ordenamiento jurídico para alinearlo a las exigencias en materia de derechos humanos de carácter internacional, ¿no? Entonces, por un lado está la faceta o el expediente internacional. En este mismo rubro o en este mismo sentido, el propio Estado mexicano ha ido firmando desde hace varias décadas diversos instrumentos internacionales, declaraciones o tratados, donde va configurando ese estatuto jurídico a favor de los derechos o que reconoce los derechos. Entonces también ha ido gestando toda una transformación del ordenamiento antes de la reforma, pero en el ámbito internacional. Y luego, por otro lado, en el ámbito mexicano, bueno, pues tenemos reformas múltiples, como bien lo menciona, en diferentes momentos, ya sea para reconocer derechos a etnias o grupos indígenas, por otro lado, derecho a la educación que también se ha ido modificando. O sea, ha habido en parcialidades, se ha ido modificando el estatuto que en México se reconoce los derechos humanos. Ahora concentramos en una sola reforma trabajos legislativos o trabajos también del constituyente permanente que habían sido propuestas pero que no habían cuajado realmente. O sea, esto ha sido la labor última del constituyente permanente que concluyó en junio pasado, fue una reconstrucción de varios intentos de reforma y ha ido también tomando parcialidades de esas iniciativas de reforma hasta que ahora cuaja en junio del 2011, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es un trabajo continuado, ¿sí?, que se viene haciendo en materia de derechos humanos y que acaba por concretarse en esta reforma tan importante en materia de derechos humanos. La pregunta que a lo mejor me quedaría, veo que hay un alto contenido internacional, veo que hay una presión internacional, no solamente por los litigios que comenta el doctor Ramírez, sino por tratar de alinear a México en una tendencia de protección a los derechos humanos. En ese sentido, maestro, ¿cuál sería el elemento que destacaría usted de la importancia de esta reforma? Así es, Guillermo, muchas gracias. México ha firmado casi 100 tratados internacionales en materia de protección de derechos humanos
y como lo comentaba el doctor Ramírez, ha sido una tendencia del Estado mexicano ser un Estado garante y que salvaguarde la cuestión de los derechos humanos, pero faltaba ese plus. A nivel internacional siempre hemos sido vistos como un país de paz, un país de justicia, un país que se ha preocupado por proteger los derechos de las personas más vulnerables, y prueba de ello es que somos de los países con mayor número de tratados internacionales que hemos firmado. Por eso mismo se necesitaba una reforma de este talante. No era solamente una exigencia que ya venía desde tribunales internacionales o desde instancias internacionales. La misma comunidad jurídica mexicana desde hace bastante tiempo se había puesto ya este tema como uno de los temas más puntuales en cuestión de materia constitucional. La doctrina, como bien tú lo sabes, desde hace ya bastantes lustros siempre estuvo abogando por reformar todo lo que implicaba la antigua redacción del artículo primero constitucional, ese famoso otorgamiento de las garantías en contraposición del reconocimiento de los derechos, pues fue el motor que para la doctrina mexicana le dio suficiente material para ir haciendo o generando muchísimos documentos, estudios, tratados específicos que con la exigencia internacional de México, a partir de la ratificación de todos estos tratados internacionales, fueron cobrando cuerpo. Por eso decimos que esta reforma constitucional, desde el punto de vista no solo internacional, sino interno, cobra una importancia fundamental. Dicen por ahí algunos tratadistas que con esto México se está colocando a la vanguardia en derechos humanos. Yo no diría que nos colocamos a la vanguardia. Era una exigencia que México ya necesitaba cubrir desde hace mucho tiempo. Recomendaciones de tribunales internacionales, tanto de la Corte Interamericana como de la Comisión. El mismo Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ya había hecho ciertas recomendaciones al Estado mexicano para que existiera esta reforma y un reconocimiento efectivo de todo el contenido de los instrumentos nacionales, pero trasladados al ámbito constitucional. No es por lo tanto colocarnos a la vanguardia de algo de lo que ya deberíamos haber estado desde hace mucho tiempo, sino colocarnos a la par de lo que se exigía ya con antelación. Resulta curioso que en el año de 1917 la Constitución mexicana corría con este vanguardismo, ¿no? Decía, ves que la Constitución mexicana es vanguardista porque incorpora el tema de los derechos sociales, y justamente esta Constitución mexicana pues había quedado rezagada en materia de derechos humanos respecto al ámbito internacional. Y ahora que el maestro López Bello ha tocado un tema creo que fundamental del tema de la reforma, este binomio garantías individuales, derechos humanos, el Estado otorga, el Estado reconoce. Doctor Ramírez, yo sé que este tema usted lo conoce bien y me gustaría que a la gente que nos está viendo le pudiéramos explicar que no solamente es un tema de mera retórica, sino que el otorgar garantías y el reconocer derechos son ámbitos muy distintos y que tienen consecuencias también muy importantes en el ámbito de la aplicación del derecho. ¿Qué nos podría decir? ¿Nos podría aclarar cuál es esta diferencia conceptual? Con mucho gusto. Evidentemente, una de las introducciones o como decía, una de las novedades más relevantes de la reforma tiene que ver con la introducción del concepto de derechos humanos ya con carta de nacionalidad. Es decir, el concepto de derechos humanos ya forma parte del léxico jurídico y podemos utilizarlo sin ningún ambaje. El concepto de derechos humanos se distingue del de garantías básicamente considerando que las garantías son medios a través de los cuales se puede reclamar el respeto de una serie de contenidos que están incluidos en los derechos humanos. Los derechos humanos son previos a las garantías, si lo queremos ver así. El Estado está obligado a reconocer derechos, es decir, no se trata de una serie de prerrogativas o bienes que el Estado conceda a los particulares, sino que las personas, por el hecho de existir, por el hecho de ser personas, ya cuenta con ese contenido normativo o ese estatuto jurídico que les reconoce una serie de derechos, una serie, mejor dicho, de bienes y de prerrogativas. El Estado lo que hace es complementar ese reconocimiento con una infraestructura jurídica, una infraestructura institucional, tribunales, autoridades, en fin, una serie de elementos con los cuales cada particular tiene la posibilidad de auténticamente gozar de esos bienes y prerrogativas que son contenidos en sus derechos, ¿no? Entonces,
Desde un punto de vista filosófico, de filosofía del derecho, los derechos humanos son cosas jurídicas que el Estado reconoce y cuyo fundamento está en la naturaleza del titular, ¿no? Naturaleza humana, su humanidad es el objeto que se protege, su dignidad es el objeto que se proyecta en una serie de bienes y prerrogativas que son reconocidos a través de derechos por los estados. Ahora bien, garantía supone la configuración de una serie de instancias, una infraestructura, como les digo, una infraestructura de tipo jurídico institucional con los cuales se garantiza o se propicia, mejor dicho, el disfrute de esos bienes y esas prerrogativas. Quiero entender que es curioso porque cuando en las facultades de Derecho se enseñaba el tema de garantías individuales, en realidad se hablaba de derechos, ¿no? De los derechos contenidos en el texto constitucional, y me parece que eso se prestaba a una serie de confusiones importantes, claro, no solamente en los alumnos, sino en todo el entramado jurídico, porque claro, hablábamos de garantías cuando en realidad teníamos que hablar de derechos. Así es. La garantía es un medio para propiciar el disfrute de los bienes y prerrogativas que están incluidos en los derechos. O sea, es una realidad posterior. Los derechos humanos tienen juridicidad propia en la medida en que la persona es titular de la dignidad, es decir, cada quien es digno, en términos filosóficos cada quien cuenta con el estatuto de dignidad y por esa razón se es titular al mismo tiempo de estos derechos humanos. Con posterioridad, ya cada estado, con sus más y sus menos, sus matices, ofrece estos medios para disfrutar auténticamente de los derechos. Y yo creo que esto también, esta distinción que se hace, creo, en la reforma, también viene acompañada de un elemento sumamente importante que incluye la reforma al considerar el concepto persona, porque durante todo el entramado constitucional siempre se habla de individuo, de ciudadano, pero ahora se incorpora el concepto persona. En ese sentido, ¿le parece importante haber incorporado este concepto? ¿Es oportuno o quedó todavía vago el asunto? Independientemente del concepto filosófico que exista de persona, y más en concreto el tema de persona humana, la reforma constitucional responde para la ubicación desde el punto de vista del lenguaje y la traducción de todos estos elementos lingüísticos a la operatividad del derecho. Esto responde también, como lo comentábamos hace rato, a cuestiones de tratados internacionales. Recordemos que la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos, el término que utiliza precisamente es este de persona humana. En el preámbulo de la Convención se menciona que las cuestiones por las cuales los estados han acordado firmar este pacto, este instrumento internacional, es precisamente para reconocer la dignidad que existe en esos sujetos que son los miembros que forman parte, que son los entes activos, los ciudadanos que forman parte de los estados, es decir, las personas. Y utiliza esta misma terminología, persona humana. Por eso, cuando comienza el artículo de la Convención Interamericana, es muy específico en decir, para efectos de esta convención se entiende por persona a todo ser humano. Es decir, la Constitución lo que hace es trasladar al propio texto ese vocabulario, ese lenguaje que ya existe en el léxico de la protección internacional de los derechos humanos. El hecho de trasladar hacia el ámbito de la persona garantiza que el ahora protegido, el ciudadano, aquel que va a disfrutar de la protección, de este reconocimiento de los derechos humanos, tendrá todas las prerrogativas de las cuales los instrumentos internacionales hablan. Por eso, no en vano, el artículo primero también incorpora a los tratados internacionales como una fuente directa de protección de derechos humanos. Yo propongo que nos quedemos en este tema y al volver del corte empecemos la discusión con este asunto de los tratados internacionales. No se vayan, estamos hablando de la reforma en materia de derechos humanos. Volvemos en un minuto.